Bueno, primero contaros un poquito de la intrahistoria de esta charla, porque la íbamos a dar Enrique Valdecantos y yo, y como estáis viendo, pues Enrique no está, ¿no? Y un poco explicaros que, bueno, se ha puesto enfermo, ya está bien, parece ser que es algo relacionado con la vacuna, de hecho ha tenido una recaída con la segunda dosis, pero parece que se está recuperando, con lo cual, pues por ese tema, pues ya estamos más tranquilos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo me quedo solo y voy a dar la charla yo, ¿no? Entonces, la primera idea que se me ocurrió, pues como no estaba Enrique y nosotros, pues aquí nos dijo Irune, bueno, vosotros que hacéis un podcast de divulgación financiera y tal, pues dais una charla entre los dos al estilo de cómo lo hacéis en el podcast. Pero claro, cuando Enrique ya me faltó, pues lo primero que pensé fue decir, bueno, pues voy a contar el último paper que estoy haciendo precisamente con Edgar Fernández sobre Factor Investing, digo, bueno, un tema de inversión, y que, bueno, en definitiva es aplicar un modelo multicriterio, que es donde nosotros investigamos, mediante un algoritmo de indicadores sintéticos, pues generar la cartera mejores y tal, ¿no? Bueno, pero después pensé, bueno, ¿y esta gente que me ha hecho, no? Poner ahí una historia matemática, no tenía mucha cabida. Y al final, bueno, pues me he decidido por hablar del dinero, que es algo muy importante y que aquí no, pero me encantaría que fuera tan seguido fuera de estos círculos y sobre todo por la ciudadanía en general y un poquito de la naturaleza humana, como he puesto ahí, y al final pues, terminar hablando del Bitcoin. Bueno, en definitiva, una reflexión sobre la situación económica actual. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Estamos saliendo de la crisis? ¿Estamos creciendo? ¿Hemos salido ya? ¿Qué pensáis? Rebotando. Bueno, si nos fijamos en la bolsa, hemos rebotado. Pero hemos rebotado no solamente como lo estamos haciendo con el PIB, que hemos rebotado, pero nos hemos quedado muy abajo, ¿no? Hemos hecho una raíz cuadrada así un poquito con el segundo salto más pequeño, ¿no? En la bolsa sí ha subido, la bolsa ha subido espectacularmente, ha subido mucho más de lo que venía subiendo, es algo que si nos ponemos a pensar es absolutamente contradictorio. Pero claro, cuando ya nos fijamos en por qué ha pasado, bueno, entonces pues lo explicamos relativamente fácil. Y la explicación de lo que ha pasado en la bolsa no es más que aplicar la racionalidad al momento del confinamiento, es decir, todo el mundo dijo, aquí nos vamos a pegar un castañazo terrible y nos vamos a quitar, y empezamos a vender porque aquello era pues, el desastre económico. ¿Qué ocurrió? Que automáticamente y mucho más rápido que se hicieron en las burbujas anteriores, se pusieron los bancos centrales a inyectar dinero y como no hay nada que funcione mejor en la bolsa que no hay nada mejor que funcione en la bolsa que la Fed, y sabéis que contra la Fed no se puede ir, pues en cuanto empezó a inyectar dinero, pues la bolsa pues, ha explotado. Y sigue explotando. El problema será qué es lo que va a pasar. ¿Cómo hemos salido? Pues como venimos haciendo pasa a la siguiente, por favor. Como siempre, ¿no? De las .com, ¿cómo salimos? Pues inyectando dinero. Y empalmamos con la siguiente que fue la crisis financiera. ¿Y cómo salimos de la crisis financiera? En un sitio tardamos más como en Europa, en otro fue bastante más inmediato, pero también salimos inyectando dinero. Y aquí hemos vuelto a hacer lo mismo. Si veis el balance, a ver si... Nada. El balance combinado del Banco Central Europeo, del Banco de Japón y de la Fed, pues fijaros cómo se ha disparado y ya en el último, a partir de 2020, bueno, ya el disparo es absoluto, ¿no? Y claro, el problema es que está funcionando. O sea, nos ponemos a pensar en esto y digo, bueno, esto está funcionando, ¿no? Yo comento con gente muy cercana a todo el sistema financiero y tal, me dicen, no, es que nosotros estamos saliendo y estamos resolviendo el problema. Pero claro, a mí me da la sensación de que estamos pegándole hacia adelante el problema y que el problema cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Yo agradezco al Instituto Juan de Mariana que me haya invitado a ser el representante de la UMA aquí en vuestras charlas, ¿no?
Lo que me ha extrañado es que no haya llamado a nuestro insigne alumno de honor, Alberto Garzón. Se ha quedado... Además, él tiene un hermano, bueno, que explica esto muy bien, cómo podemos salir y tal, ¿no? Yo... Alberto Garzón es un caso único. Este chaval entró en la facultad, tenía 18 años, y ya el decanato le creó una oficina de economía crítica. O sea, que el tío venía a aprender, pero venía ya criticando. Y yo digo, ¿y no mejor aprender y después criticar? Pero no solo eso, es que además dice que critica, pero en realidad está apoyando lo que el 80 o el 90% le va a enseñar en la facultad, porque en la facultad el 90% está absolutamente de acuerdo con él, con lo cual es que al final nos van diciendo cosas que en realidad son todo lo contrario, ¿no? Bueno, a lo que iba. ¿Esto qué es? Pues yo lo asemejo a que vamos subiendo un 8000 y vamos con botellas de oxígeno y en el 3000 nos hace falta un poquito y le metemos, oye, que te va a quedar sin oxígeno para la cima. Y a los 5000 te mete otro poquito de oxígeno y a los 7000 te mete otro poquito de oxígeno. No, es que yo quiero objetivo, mi objetivo es llegar a los 8000, mi objetivo es llegar a 8000. Pero claro, es que al final vas a necesitar ese oxígeno, ¿no? ¿Y qué va a pasar en la cima? ¿Te está funcionando? Pues sí, porque está subiendo, ya vas por el 7000. ¿Pero va a tener repercusión? Yo creo que sí. Yo creo que va a tener bastante repercusión, ¿no? Y bueno, el quantitative easing, que es lo que estamos haciendo, que es el nombre, como he puesto ahí, muy cool, ¿no? Para hablar del envejecimiento de la moneda que se viene haciendo desde antes de los romanos, pues tiene dos consecuencias. Primero, la inflación, que ahora pues todo el mundo está diciendo que no ha aparecido y que somos capaces de inyectar dinero sin que aparezca inflación. Lo único que ocurre es que lo que está habiendo son inflación de activos, ¿no? Es decir, todo el dinero se está yendo a los grandes mercados, que son los mercados de deuda, los mercados de equity y el mercado inmobiliario. Yo no sé vosotros cuántos sois de Málaga, pero en Málaga la vivienda se está disparando por días. No estoy diciendo por semana, estoy diciendo por días. Y además con ejemplos concretos, cercanos. Es una auténtica locura, es una auténtica locura. Pero bueno, ya lo vemos un poco después. ¿Qué influencia tiene esto en el reparto social, en la justicia social, que tanto le gusta a la izquierda decir, ¿no? La justicia social. ¿Qué influencia puede tener esta inyección de dinero? Aquí tenéis la siguiente gráfica, pues un poco por adelantarnos. Dale a la siguiente, por favor. Fijaros el balance de la Reserva Federal y el precio de las casas, como también están bastante correlacionadas, ¿no? La correlación no es causalidad, pero muchas veces hay que tener en cuenta lo que está pasando. Sí, pasa, por favor. Bueno, en definitiva, el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Yo creo que es fascinante, yo creo que algo que además ni siquiera se explica bien en las facultades de economía, ciertamente, o por lo menos a mí no me lo explicaron cuando yo estudié, ya no sé lo que se está explicando ahora, pero que es tan importante que la gente lo desconoce absolutamente, como con todas las cosas importantes, ¿vale? Y me encantaría que esta charla, que creo que no es el sitio adecuado, sino porque vosotros estáis, es un auditorio sesgado, absolutamente sesgado, pero que fuera se dieran cuenta de la importancia del dinero, ¿no? Porque solo aquellas personas que les falta el dinero como institución potente, como una buena institución, son los que se preocupan del dinero y saben de lo importante que es el dinero. Es decir, que los que estamos viviendo en un país más o menos civilizado no le damos esa importancia. Claro, no hay nada blanco y negro, ya hemos hablado, ya he escuchado por aquí antes, ¿no?, los grises, y no hay nada blanco o negro, y la moneda es algo totalmente asimilable. No hay una moneda perfecta, ni hay una moneda que es absolutamente mala. Hay una graduación de 0 a 100 y, como decía, en los países civilizados no le damos esa importancia, ¿no? Fijaros que en qué se basa la prosperidad en los países
más o menos próspero, civilizado. La separación de poderes. ¿Tenéis algo que decir? ¿En España hay separación de poderes? ¿De 0 a 100? ¿O está cambiando el porcentaje de la separación de poderes en los últimos tiempos? Teníamos un 90 y ahora tenemos un 80, un 70, un 60, ¿por dónde vamos? Es decir, pero ojo, no lo echamos de menos. ¿Por qué no lo echamos de menos? Porque todavía no está influyendo en nuestras vidas. Cuando empieza a influir en nuestras vidas, lo mismo que en Venezuela ha influido en sus vidas que no tengan una moneda medianamente decente, o en Argentina, entonces sí le daremos importancia, ¿vale? Pero mientras tanto, pues como hemos nacido con ello, parece que viene dado, ¿no? La defensa de la propiedad privada también es un tema cero, no es un tema binario. ¿Se defiende la propiedad privada? ¿Tenemos derecho a toda nuestra propiedad privada? ¿Qué pensáis? ¿De 0 a 100? Ni siquiera usufructo. ¿De 0 a 100? ¿Cuánto? ¿Ese porcentaje está cambiando? ¿Está bajando ese porcentaje del 90 al 80 y del 80 al 70? Hombre, si me pongo a pensar en impuestos, pues depende del tipo marginal, depende de las figuras impositivas, depende de muchas cosas, ¿no? Pero es que ya me puedo poner a pensar incluso en los ocupas, ¿no? Defensa de la propiedad privada, una cosa palmaria, una cosa que cualquiera en la calle te dice, eso es una locura, oye, y lo estamos admitiendo perfectamente, ¿no? O sea que, fijaros que ya llevamos dos temas súper importantes y que cada vez vamos rebajando el listón. El problema es que cuando lo necesitemos y lo echemos de menos va a ser un poco tarde, pero bueno. Y por último, la moneda estable, ¿no? ¿Tenemos una moneda estable? ¿De 0 a 100? ¿Va bajando? La misma pregunta. La misma pregunta. Y ojo, que si algo bueno nos da Europa, ¿qué ha sido? ¿Os imagináis a Pedro Sánchez y la maquinita de hacer pesetas? Bueno, a Rajoy, vamos, que tampoco es que haya tanta diferencia. Montero, en fin. Dándole a la maquinita de hacer dinero. Con la peseta, ¿os imagináis? Yo creo que lo mejor que nos ha dado Europa es el euro, ¿no? El euro. Pero bueno. Fijaros, si le pregunto, vamos a fijarnos en la moneda, ¿no? De estos tres problemas, vamos a fijarnos en la moneda. Si le preguntamos a la gente de la calle, ¿vosotros qué pensáis? Yo pienso, esto no es ninguna encuesta, ni nada que se le parezca, pero yo pienso que si a la ciudadanía se le pregunta, oye, ¿el dinero para qué sirve? Pues yo creo que casi todo el mundo dice que como medio de intercambio, lo dirán de una manera o lo dirán de otro, una definición distinta, una palabra, pero la idea de intercambio la tienen, ¿vale? Yo creo que casi todo el mundo. Bueno, lo de unidad de cuenta, pues, bueno, pues ya quizá la mitad o menos, tampoco. Pero lo que casi nadie piensa, creo, es la reserva de valor. Bueno, casi nadie, exagerado, ¿no? Pero vamos a suponer que sea un 10%. En la reserva de valor, ¿por qué en la reserva de valor? Pues porque, bueno, en principio porque no tenemos cultura del ahorro. Segundo, porque no tenemos incentivo para el ahorro. Es más, tenemos desincentivo para el ahorro. No sé si habéis visto alguna gráfica en la que ahorramos cuando no tenemos que ahorrar y desahorramos cuando tendríamos que ahorrar. Cuando venía la crisis, nadie ahorraba. Y justo cuando la crisis se metió de lleno fue cuando nos acordamos de Santa Bárbara y empezamos a ahorrar. Que es justo cuando tenemos que desahorrar lo que tendríamos que haber ahorrado antes, ¿no? Pero claro, ni tenemos la cultura ni tenemos los incentivos. No tenemos los incentivos porque nos van a dar una pensión y nos van a cubrir posiblemente algún accidente, pues entonces no tenemos ningún incentivo. Vivimos al día y es más, tenemos un desincentivo porque el ahorro pues está muy... hay muchos impuestos sobre el ahorro y por lo tanto no nos interesa ahorrar, ¿no? Pero la reserva de valor es muy importante, ¿no? Porque nos permite trasladar, bueno, el dinero geográficamente, que sería pues moverlo de un lado a otro, y temporalmente, que es la parte importante, temporalmente, es decir, que a mí me permite hoy trabajar y dentro de unos años pues no hacerlo y vivir de lo que he ahorrado. Pasa, por favor.
de lo que ha ahorrado en el pasado, ¿no? Claro, ¿qué requisitos necesita una moneda para que sea estable, para que pueda reservar el valor? Pues que se aprecie cuando la gente lo solicite, ¿no? Es decir, cuando yo quiero dinero, pues el dinero sube de precio, pero que no puedan los productores darle rápidamente a la producción de ese bien, porque si no me quedo sin ahorro, ¿no? Si yo voy, no sé, voy a comprar, de pronto digo, bueno, pues voy a ahorrar en aguacates, y todo el mundo ahorra en aguacates, y de pronto, pues los espabilados que dicen, pues me voy al campo, produzco aguacate, y el aguacate baja de precio, y me he quedado sin el ahorro de toda mi vida, ¿no? Entonces necesitamos algo que reserve el valor. ¿Quién es el que produce el dinero en nuestro caso? Pues los bancos centrales, ¿no? ¿Y por qué es importante esa reserva de valor? Pues porque a mí me permite tener una jubilación, a mí me permite tener un fondo para cualquier enfermedad, y eso a nivel individual. Pero a nivel colectivo es que la sociedad, pues ya sabemos que el ahorro es la fuente de la inversión, y la inversión de la productividad futura, y la productividad futura de nuestra riqueza. Y por lo tanto una sociedad que ahorra, una sociedad próspera, una sociedad que vive al mes, pues es una sociedad que no tiene futuro, al menos tiene una estacionalidad, ¿no? Porque se queda en esa estación, se queda ahí, ¿no? Como sociedad. Pasa, por favor. Y entonces voy a empezar ahora, una vez dicho todo esto, cuáles son los requisitos del dinero y tal, para que reserven valor, cuáles son las contradicciones que yo he encontrado, habrá muchas más, ¿no?, de la izquierda con el tema del dinero. No me voy a referir en general de la izquierda, sino con la izquierda en el tema del dinero. Bueno, el primero no se ve ahí, pero el primero es el consumismo, y es de lo que venimos hablando, ¿no? Vivimos en una sociedad que vive al mes, que vive al mil, y que tiene como crítica por parte de la izquierda que es muy consumista. Y no solamente que critica que la sociedad es muy consumista, sino que critica al capitalismo porque se basa en el consumismo. Cosa que es absolutamente incierto, ¿no? Porque el capitalismo, precisamente, la palabra capital, capitalismo, pues viene de capital, de ahorrar, y de justo lo contrario de consumir, ¿no? Cuando Pablo Iglesias decía, vamos a resolver el problema económico, ¿cuál era su solución? Vámonos de cerveza. En un alarde, vámonos de cerveza. Y claro, ¿por qué? Porque entonces el barman, el camarero, el dueño del restaurante, etcétera, etcétera, generan dinero, el dinero paga a otro lado y tal, en fin. Pero claro, habría que decirle a Pablo Iglesias que la cerveza para consumirla hay que previamente producirla, ¿no? Y también necesitamos camareros que la sirvan. Claro, vámonos de cerveza, pues, hombre, la verdad que quedaría muy bien levantar un país a base de irnos de cerveza, pero me temo que no funciona, ¿no? Pero es que la segunda contradicción, bueno, os ponía aquí, pasa la anterior, por favor, una frase ahí que la dejamos como pregunta. ¿Imagináis un dinero que no se devalúe y que te permita consumir en el futuro lo que has producido en el presente? ¿No? Tenemos un problema con el dinero, tenemos un problema de reserva de valor. ¿Os imagináis un dinero que sí nos permita hacer eso? Bueno, junto a la primera contradicción, pues viene inmediatamente la segunda. La izquierda es muy proclive, a endeudarnos, a incurrir en deuda. ¿Por qué? Pues tiene toda la razón. Si tú lo que quieres consumir, porque tú eres consumista, pues al final te quieres consumir lo de ahora y lo del futuro. No solamente no quieres ahorrar, sino que te quieres consumir el futuro. Claro, la deuda, todos sabemos cuándo es buena y cuándo es mala. Cuando la deuda tiene una rentabilidad superior al coste, es una deuda positiva. Cuando la deuda tiene una rentabilidad por debajo del coste, pues es una deuda que es negativa.
Claro, eso estamos hablando de deudas que sirvan como medio de inversión. Pero si nosotros la deuda la utilizamos como medio de consumo, es que ahí no hay rentabilidad que valga, ¿no? La rentabilidad es cero y por lo tanto toda deuda que vayas a ir al consumo lo que estás haciendo ¿qué es? Traerte consumo del futuro ahora y hacerlo ahora. Es decir, estás haciendo todo lo contrario. Pues claro, si haces todo lo contrario que ahorrar, pues tienes la misma consecuencia, pero al contrario de cuando ahorras. Y es que si ahorras, te enriqueces, si te endeudas, te empobreces, ¿vale? Y ese es lo que yo le he llamado la segunda contradicción de la izquierda. La tercera es que los bancos son el demonio, ¿vale? También un poco ayudado por todos los medios de comunicación, todo el establishment, muchos liberales. Por cierto, yo soy liberal porque no tengo ideología. Antes cuando he visto a Paco hablar parecía que estábamos aquí como en una especie de secta, ¿no? Diciendo nombres, me ha asustado un poco, ¿no? Pero Paco me ha tranquilizado, ¿no? Porque se ha puesto a criticar determinadas cosas y tal, y bueno, por lo menos porque yo soy talibán solamente de no ser talibán, ¿vale? Entonces, yo creo que el liberal no tiene ideología. Para mí la ideología es muy peligrosa porque no te permite pensar, te dice lo que tienes que pensar y en dónde moverte. Entonces, claro, para mí es peligrosa. Y yo creo que los liberales nos deberíamos definir como personas que estamos abiertas a que nos convenzan. Otra cosa es que nos convenzan o no nos convenzan, ¿no? Pero bueno, que me voy de... En los bancos, el demonio oficial, ¿no? Antena 3. Los bancos han ganado 9.000 millones de euros, tal. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Mucho o poco? 9.000 millones. Depende. ¿De qué depende? ¿Qué? De los resultados del año pasado. No, de los resultados del año pasado, porque puede seguir ganando mucho o puede seguir ganando poco. Vamos a ver, si una tienda de la esquina, Toldos Pérez, ha ganado 9.000 millones de euros, ha ganado muchísimo, ¿no? Porque tendrá invertido 300.000 euros y ha ganado 9.000 millones. Pero ¿cuánto tiene invertido un banco? ¿Cuánto moviliza? ¿Cuál es el capital? A lo mejor lo que está sacando un raquítico 1%. Porque estas cosas hay que medirlas relativamente, no absolutamente. Lo mismo que con las pandemias. Harto de escuchar a los medios de comunicación decir que los muertos, el país con mayor número de muertos era Estados Unidos, cuando al principio, ¿no?, daban todos los rankings de muertos y España no salía. Claro, si España tiene 40 millones de habitantes y el resto de países tienen 200, 300, 1.500, 1.400, pues claro, España no sale en ese ranking. Pero coño, divide por el número de habitantes, ¿no? Que mínimo, ¿no? Oye, pues no, bueno, vale, pues los bancos ganan 9.000 millones de euros, vale. Pero, claro, los bancos son los que... Es la industria financiera la que nos permite, bueno, por un lado, por supuesto, asignar capital. ¿Dónde? Y cuando lo necesitamos, es decir, que somos capaces de trasladar ese capital al futuro o traernos el capital del futuro al presente porque vamos a hacer una inversión que tiene una rentabilidad mayor que el coste, etcétera, etcétera. Pero además, como industria financiera nos permite preservar ese valor de nuestro ahorro porque nuestros euros se van devaluando con el tiempo por la inflación. ¿Y qué es lo que intentamos hacer los que invertimos? Pues compensar esa pérdida de poder adquisitivo del dinero con los incrementos de precios de los bienes en los que invertimos, ya sean acciones, ya sean bonos, ya sean viviendas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la industria financiera? Pues tiene todo un montaje de asesoramiento y de productos financieros para que las personas que normalmente pues no se dedican al tema de la inversión, pues puedan rentabilizar sus ahorros, mantener el poder adquisitivo y que cuando se vayan a jubilar no se hayan quedado sin nada, ¿no? Eso es lo que se dedica la industria financiera. Oye, pues precisamente esas inyecciones de capital de las que tanto son proclives la izquierda, la deuda, etcétera, eso es lo que hace necesaria, más necesaria aún, la industria financiera. Porque ¿os imagináis un dinero que no necesite la industria financiera para preservar el valor?
Otra pregunta que dejo ahí. ¿Os imagináis ese producto? Bueno, la contradicción de la inyección de dinero, ¿no? Que todo viene hilado, ¿no? ¿Por qué es muy proclive la izquierda a inyectar dinero? ¿Por qué? Pues por toda la explicación que venimos haciendo, ¿no? La teoría monetaria moderna se encarga de darle un ropaje científico, a Eduardo Garzón de explicarlo, y no tener en cuenta ¿el qué? Pues las segundas derivadas. Como decía Hartley en su librito, bueno, yo le llamo la segunda derivada por aquello de la... Bueno, por el tema de las matemáticas, ¿no? Pero las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Pero no la primera, sino lo que viene detrás. ¿Y qué es lo que viene detrás? Pues que hay una inflación de activos. ¿Una inflación de activos qué es? Pues que el dinero que se está inyectando se está yendo a la deuda, a las acciones y a la vivienda. ¿Vale? De tal manera que un bono que antes te daba un 3% de rentabilidad, y más o menos te quitaba el problema de la inflación, ahora te da un interés negativo. ¿Tiene sentido un interés negativo? Bueno, Paco antes ha comentado cómo podría tenerlo, ¿no? Yo he discutido por Twitter con algunos, porque siempre y cuando tú tengas la posibilidad de tener el billete en tu casa, tienes el riesgo de que te lo roben, pero bueno. Las acciones, oye, tú antes te comprabas una acción que te daba una rentabilidad por dividendo, ¿qué te digo yo? Del 6%, 5%, 6%, una acción estable, una Johnson & Johnson, bueno, las acciones típicas de dividendos. Y oye, es que ahora, para conseguir esos dividendos, no lo puedes conseguir, porque tienes que conseguir la mitad de los dividendos, un 3%, un 2%, y ya estamos dando palmas con la oreja cuando conseguimos un 2, un 3% de dividendos. Es decir, que se nos está poniendo muy caro acceder a bienes que me faciliten el futuro. Aquel que compró hace 10 años y ahora es poseedor de esa acción, él sigue teniendo ese dividendo al 6%, pero yo si lo quiero comprar hoy lo tengo al 3%. ¿Vale? Y exactamente lo mismo con la vivienda, es que es el mismo proceso. Es decir, la vivienda antes valía 100 y ahora vale 200. Si antes le podía sacar una rentabilidad de un 5% por alquiler, pues ahora es del 2,5%. Pero ya no es la rentabilidad por alquiler, es que tú puedas vivir. Y al final, ¿a quién está beneficiando toda esta inyección de dinero? ¿A quién? A los que ya tenían. A los que ya tenían, a los poseedores de todos esos bienes, que no solamente no les importa que crezca el precio, sino que les viene bien que crezca el precio. Porque son más ricos. Está claro. ¿Y a quién le perjudica? Pues a los que aspiran, entre ellos, pues toda la gente joven que aspira ¿a qué? A tener una vivienda, tener una pensión, tener una seguridad social, una seguridad en caso de que le pase algo, ¿vale? Que están cubiertos. Porque esa seguridad, eso te lo da los bonos, las acciones, la vivienda. Y no podemos acceder a ella porque lo han encarecido artificialmente. Entonces, ¿esa izquierda a quién está beneficiando? Pregunto, ¿a quién está beneficiando? Y claro, además, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están condenando, porque claro, como dice que son los defensores de los trabajadores, pues lo que hacen es mantenerlos de por vida como trabajadores. Y entonces, tú no vayas a salir de tu rol de trabajador, no vayas a ser un rentista, no vayas a jubilarte a media y poder trabajar a media jornada y tener una rentabilidad por dividendo que te compense el dejar de trabajar. Es decir, no, tú ya trabajas de por vida, ¿no? Porque lo necesitas, claro. Y en la siguiente gráfica, no sé si conocéis la página What the Fuck Happened in 1971. ¿Lo conocéis? No mucho, ¿no? Bueno, ¿qué coño pasó en 1971? Y lo único que hace es poner unas gráficas de qué pasó en 1971 con respecto a una serie de gráficas, de valores, perdón, ¿vale? Porque sabéis todo lo que pasó en 1971, ¿no? Lo comentó Juanma el otro día aquí, que podría haber sido una charla posterior a la suya. ¿Sabéis lo que pasó en 1971?
Nixon, vale, ok. ¿Qué pasó? Pues que hasta 1971 la productividad iba pareja completamente a los salarios. ¿Vale? Y de pronto ese paralelismo se rompe y se abre un sesgo cada vez mayor entre la productividad y los salarios. Es decir, que los salarios no se están llevando los beneficios de la productividad. Oye, eso plantea, decir, oye, ¿cómo estamos distribuyendo la creación de riqueza? ¿O es que este sistema lo que está haciendo es precisamente lo contrario de lo que intenta, que es redistribuir la riqueza, etcétera, etcétera? Pues a lo mejor está haciendo lo contrario. Es que en economía suele pasar mucho, ¿no? No, es que es una ciencia social. Efectivamente, es una ciencia social. Lo que pasa es que hay cosas que se pueden observar y se pueden comprobar, y una vez que ya, digamos, la hemos sufrido vivido, pues podemos darlas por casi ciertas, ¿no? Lo que pasa es que no ocurre. En física, gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, lo mides, y ya está todo el mundo, ya todo el mundo dice que la gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado, ¿no? Aquí seguimos teniendo partidos comunistas. Y tú dices, bueno, hombre, yo lo de la praxeología y tal, pero, oye, coño, vamos a pensar en lo que ha pasado, ¿no? Vamos a pensar en lo que ha pasado. Vamos a hacerle una foto a Corea, desde arriba, y ya con eso podemos dar, o qué pasó en Alemania. ¿Son observaciones históricas o son observaciones transversales? Podemos comparar países más ricos, más liberales con menos liberales. Ahí tenéis el índice de libertad económica, donde sitúa a los países según la libertad económica. Y oye, qué puñetera casualidad, ¿no? Vamos a llamarle puñetera casualidad, pero digo, sea casualidad o causalidad, vamos a hacerlo, ¿no? Porque funciona. Qué puñetera casualidad que los países más libres son los más prósperos. Y tenemos de arriba, en ese índice de países, tenemos a los países nórdicos, que resulta que son el modelo de la izquierda también, que también tiene guasa ponerse de modelo de la izquierda a los países nórdicos. Porque en algún momento tuvieron un delirio socialista y llegaron a tener tipos marginales del 90%. ¿Vale? Pero oye, ¿qué le ocurre a los nórdicos? Pues algo que no nos ocurre a nosotros. Tienen una cultura, oye, que dice, probamos una cosa, nos funciona, no funciona, rectificamos. Y han rectificado. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado con que son los países socialistas que han funcionado. No. Son los países socialistas que no han funcionado y que han sabido rectificar y que cuando han rectificado han acertado. ¿Vale? Y tenemos a Dinamarca con una política, una legislación laboral, pues que te pueden echar de hoy para mañana. ¿Vale? Eso sí, después tienen un gasto público grande y unos impuestos grandes. Y si os dais cuenta, en el índice de libertad económica hay 4 componentes y en el único componente, porque en el índice de libertad cuanto menos impuestos mejor, según ese indicador, en el único, digamos, familia de indicadores donde cojean un poco es en los impuestos, ¿no? Pero bueno, ellos tienen una política, es decir, me he dado cuenta que la economía libre funciona, no me la voy a cargar, lo mismo que no me cargaría una vaca cuando está dando leche para comérmela, ¿verdad? Y cuando la vaca me da la leche, yo recojo la leche en un porcentaje mayor y lo reparto. Bueno, es otro sistema, está funcionando, ¿vale? Pero está funcionando con una economía libre y se han dado cuenta que la economía libre es la que funciona. Porque el Estado tiene que hacer pocas cosas, pero las pocas cosas que tiene que hacer las tienes que hacer bien. Es que nosotros lo que hacemos es justo lo contrario. Las pocas cosas que tiene que hacer no las hace. Verbigracia, el tema de la justicia, que es una de las cosas que sí tenía que hacer y no las hace, o las hace muy tarde, y por lo tanto no sirven para nada, sobre todo en pleitos económicos, ¿vale? Y sin embargo se mete a hacer, bueno, que os voy a contar, las cosas que se mete a hacer el Estado, infinidad de cosas, ¿no? Yo siempre digo una cosa, yo soy funcionario, pero si el pan lo hiciéramos los funcionarios, vosotros sabéis lo que comeríamos, ¿no? Pan duro. Y olvidaros de pan de soja integral, de nueces, olvidaros de eso. Todo el mismo pan. Y a las 2 de la tarde ya no podéis comprar pan.
Y la ventana en la que se atiende es de 9 a 1, en fin. Y los domingos no hay pan del día anterior. Bueno, eso existía. Acordaros, yo soy viejo, de la hoja del lunes y del pan que no había los domingos. No sé si lo sabéis, pero los domingos no había pan. En fin, que hay pocas cosas que tienen que hacer, pero las cosas que tienen que hacer las tiene que hacer bien el Estado, ¿no? Y no meterse en lo que no tiene que hacer. Me estoy enrollando más de la cuenta, ¿verdad? Uf, sí. 5 minutillos. 5 minutos, sí, para hablar. Bueno, y por último, bueno, habría otra contradicción, que también que es muy pacifista, pero digo con el tema de la moneda, ¿eh? Estoy hablando del tema de la moneda y las contradicciones de la izquierda y la moneda. Es muy pacifista, pero oye, ¿sabéis quién ha soportado fundamentalmente las guerras? Las inyecciones de dinero. Desde los romanos también. Desde los romanos también. Que le ha permitido alargar la guerra mucho más de lo que podían realmente. ¿Por qué? Porque claro, los medios son los que son y se agotan rápidamente. Y si no tengo la posibilidad de endeudarme y de una manera o de otra, pues al final la guerra no hubiera durado tanto. Otra cosa que nos pongamos a pensar si la guerra, ellos son pacifistas, si las guerras son buenas o malas, imagino que depende, ¿no? Hombre, si tenemos un Hitler delante o un Stalin y nos estamos defendiendo, pues yo supongo que las guerras no deben ser tan malas, ¿no? Pero bueno. Y por último, la educación, ¿no? Porque la analogía con la educación es terrible, es tan palmaria que es terrible, porque la educación es fundamental para ayudar a aquellas personas que no tienen medios a salir de ese pozo en el que no tienen y se puedan ganar la vida, ¿no? Esa es la educación. Y si tú la educación la minas, no le quitas los incentivos, todo el mundo va a aprobar, ¿qué es lo que estás consiguiendo? Que todo el mundo tenga título. La generación más formada de la historia. A mí me entra la risa. Me entra la risa porque yo llevo dando clase unos cuantos años y no sabéis de las matemáticas que se explicaban a las matemáticas que se dan hoy, y el problema que tienen los alumnos con las matemáticas es para llorar. Es para llorar. Eso sí, es la mejor generación titulada, porque títulos tienen una barbaridad. Pero ¿qué ocurre? Que como la moneda, los títulos que tiene todo el mundo, ¿para qué sirven? Para nada. Y entonces, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Qué es lo que te diferencia? El que ha hecho el máster, que le cuesta un huevo, ¿vale? Y que le permite decir, yo sé más que todo el mundo que tiene el título y que eso no sirve para nada. Pero nosotros lo hacemos por el bien de los que menos tienen. Vamos a aprobar a todo el mundo porque no vamos a hacer escarnio público, todo el mundo que pruebe, pero al final ¿a quién estoy perjudicando? A los que menos tienen. Entonces al final es que es justo lo contrario de lo que nos están vendiendo continuamente. Yo le hago una broma a mi alumno cuando empiezo el curso, siempre. Antes le hacía la broma de las matemáticas, bueno, no una broma, le preguntaba que quién sabía cuál era cuando yo me dedicaba a dar matemáticas de verdad, no las que doy ahora son financieras, que eso no es chichinabi, pero vamos. Las matemáticas de verdad yo le preguntaba, vamos a ver, ¿quién sabe cuál es la derivada de x cuadrado? Y todo el mundo, 2x, todo el mundo, vale, muy bien. ¿Quién sabe lo que significa que la derivada de x cuadrado sea 2x? Silencio. Sepulcral. No había nadie que supiera qué significa. Coño, ¿y para qué coño sirve que tú sepas que la derivada de x cuadrado es 2x si no sabes para qué sirve? Primero, la derivada de x cuadrado te lo da un ordenador, con lo cual despreocúpate. Lo aprenderás como hemos aprendido que 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Pues de tanto usarlo. Pero que no te hace falta ni memorizarlo, ni nada. Lo que sí de verdad te hace falta, lo que sí de verdad te diferencia, lo que te va a permitir que sepas utilizar la matemática, es que sepas lo que significa. Y si no lo sabes, es que estamos absolutamente vendidos, ¿no? Pues esa es la broma que hacía cuando daba matemáticas de verdad. Ahora con las matemáticas financieras, pues les digo, señores, este año vamos a cambiar el sistema de evaluación. Y en vez de que cada uno tenga su nota, todos van a ir a una bolsa común y cuando termine el curso la vamos a repartir. De tal manera que todo el mundo va a tener la nota media, ¿no? Eso sí, tenéis que aprobarlo. Tenéis que votarlo y tenéis que aprobarlo. Muy bien. Y empiezan al principio bien, sí, no, algunos empiezan a decir, oye, a mí me parece bien. Normalmente son los que trabajan menos, no es ni de izquierda ni de derecha, que trabajan menos, ¿no? Bueno, una oportunidad de sacar la nota media sin dar golpes, perfecto.
Los que están en contra, pues los que trabajan más y dicen, bueno, hostia, aquí, o sea, que yo voy a tener una matrícula y me van a dar un 6, que es la nota media, por la cara y lo voy a dar... Hombre, ¿esto qué es? A lo mejor muy de izquierda. Pero cuando ya ve la nota suya peligrar con su esfuerzo, dice, ya, en esto no, bicicleta no, que bicicleta tengo yo, ¿no? ¿Sabéis el chiste, no? Pues, claro, después está la clase media de la clase. La clase media que vienen a probar, a sacarlo como puedan, que tampoco tal, y entonces dicen, coño, al principio dicen, pues mira, una oportunidad de si, pues yo apruebo, yo saco mi nota media, un 6, perfecto. Pero claro, ya empiezan algunos, los más sagaces, a decir, bueno, si yo no voy a dejar de estudiar, ¿yo qué nota voy a sacar? Si voy a sacar esa nota, la nota media empieza a bajar, ¿no? Y si los que iban a sacar un 10 también dejan de trabajar porque no tienen incentivo para conseguir ese 10 y van a sacar ese 6, al final ese no va a ser un 6, eso va a ser un 4, y de un 4 a un 3, de un 3 a un 2, y la curva es asintótica perfecta hacia el 0, hasta el rosco total. Claro, entonces cuando ya dicen, no, esto no puede ser, entonces no lo aprobamos, ¿vale? Y yo creo que ya se dan cuenta de decir, oye, que no todo es repartir, distribuir, y que porque los incentivos, ¿no? Y todas estas cosas que ya sabéis son muy importantes, ¿no? El último ejemplo, ¿no? de esta inundación de notas ha pasado con la pandemia. No sabéis lo que han mejorado las notas en el año de la pandemia. Ha sido es que yo digo, esto es un virus, pero un virus en el cerebro o un virus en el aparato respiratorio. Porque es que los tíos han sacado de pronto unas notas buenísimas. Pero es que en el segundo año igual. Y claro, por ejemplo, hay una licenciatura en mi facultad, que es la más solicitada y que tiene 75 plazas. Estos son como las cervezas de la iglesia, ¿no? Hay 75 plazas y se entraba con un 11.35, me parece. De 14, ¿no? ¿Sabéis cómo va? Hasta 14, pues el 11.35 para entrar en A de Derecho, que es la doble licenciatura más solicitada en mi facultad. Pues este año, la hija de una amiga con un 12.23 no ha entrado. Pero claro, porque el precio, que es en la nota, es el precio, entre comillas, ¿no? De la titulación, pues ha subido, se ha disparado. ¿Por qué? Porque hemos subido las notas. Ya está, pues bueno. Y eso es justo o injusto. Al final, ¿quién ha sacado más notas? Bueno, ahí habría que ver si no solamente ha habido un incremento lineal de las notas, sino que unos han incrementado las notas más que otros. Y entonces la injusticia es aún mayor, ¿vale? Pero bueno. Bueno, pues muy rápidamente, bueno, tenía la explicación de la valoración de los activos y tal, pero bueno, muy rápidamente, ¿imagináis un dinero que no se devalúe y que puedas consumir en el futuro lo que has producido en el presente, sin necesidad de la industria financiera, sin necesidad de saber de inversión? Pues sería magnífico, ¿no? ¿Cuál se os ocurre? El oro. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido eso. Cuando hemos tenido miedo de que nuestra moneda se devalúe, hemos comprado euros, ¿vale? Y a partir de ahora no solamente está el oro, para algunos también está el Bitcoin, ¿no? Pero fijaros, Friedman decía que, bueno, hay que incrementar la masa monetaria un 2% y ya está, solucionar el problema. ¿Cuál es el problema de esa solución? ¿Cuál es el problema de esa solución? Pues que no somos capaces de hacerlo. Es que la disciplina que tienen los gobiernos y los bancos centrales para mantener la masa monetaria no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Trampa en el solitario y tenemos que comprar oro que nos disciplina, o mejor dicho, el oro con su oferta tasada nos disciplina en la moneda y hace que la reserva de valor funcione, ¿vale? Pero claro, lo hacemos a fuerza de incurrir en unos costes tremendos. El oro, cuando hablan del Bitcoin, que si el gasto de energía y tal y cual, es que a mí me hace mucha gracia. ¿Sabéis cuánto coste tiene el oro? Es tremendo. Solo la minería, ¿eh? Imaginar la minería solo del oro. Pero es que después... Sí. ¿Y los bancos, por ejemplo? Claro. Medioambiental que tienen los bancos. Bueno, sí, pero comparando oro, efectivamente... Incluso la piscina, ¿no? También tiene un coste, y cuando me doy una sauna, en fin, que hay cosas que tienen coste, pero si me beneficia más que me perjudica, pues lo hago. Pero es que el coste del oro, la minería, el transporte, el calibraje del oro, la seguridad,
etcétera, etcétera, tiene un coste tremendo. Entonces cuando dice el Bitcoin es que tiene un coste altísimo de gasto de energía, ¿vale? Apúntate al oro. No sé por qué ahora de pronto nos preocupamos de eso, ¿no? Cuando tenemos el oro que... Pero bueno, el Bitcoin. Y entonces sale Taleb, que fue un personaje que al principio estaba de acuerdo con el Bitcoin y de pronto cambia de postura y se pone en contra. Se pelea con el que hizo el patrón Bitcoin, ¿no? Que le hizo el prólogo y se pone en contra. Y la justificación que él tiene, que por eso os traía una Excel que ya no voy a abrir porque no me da tiempo, de valoración, es que dice que los flujos de caja son cero y que el valor residual es cero. Es decir, un activo financiero, ¿vale? Nada que ver con lo que ha pasado hasta ahora, sino lo que va a pasar en el futuro traído al presente. Lo que se llama el valor actual neto de todos los flujos de caja y su valor residual traído al presente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice Taleb? Pues que en ese modelo, que es impepinable, o sea, eso es lo que vale un activo financiero, eso está claro, el valor residual es cero porque en el futuro esa moneda será reemplazada por otra, ¿vale? Podría ser. Y porque los flujos de caja son cero, y ahí no es donde yo no estoy de acuerdo. Porque, vamos a ver, es evidente que el Bitcoin no te da una rentabilidad por dividendo, es evidente que el Bitcoin no es una acción como Amazon que no te da dividendos, pero que sí tiene un beneficio por acción y un cash flow positivo todos los años. Es evidente que no es una vivienda que te da un alquiler, pero es que el oro no tiene nada de eso tampoco. ¿Qué te está dando el Bitcoin? Te está dando un servicio. Te está dando un servicio. Lo que pasa es que no te da el flujo de caja real, te da un flujo de caja virtual. Lo mismo que si nosotros comparamos en una vivienda tiene un flujo de caja positivo. ¿Qué pensáis? Sí. Rentas imputadas. ¿Eh? Rentas imputadas. Pero ese no es un flujo de caja real, es imputada. ¿Tiene una vivienda un flujo de caja? Depende, como todo, casi como todo depende, efectivamente. Si la tienes alquilada, la vivienda tiene un flujo de caja. Pero esa misma vivienda, que vale exactamente lo mismo, fijaros, vale exactamente lo mismo, pero no la tienes alquilada, ¿te da flujo de caja? No te da flujo de caja. ¿Pero qué te está dando? Si la estás habitando, te está ahorrando el alquiler que tú tendrías que incurrir para vivir. Por lo tanto, te está dando un flujo de caja indirecto. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es? Termino y abrimos. ¿Y cuál es el flujo de caja que te da el Bitcoin? Pues precisamente todo eso que hemos hablado al principio. De ahorrarte gastos financieros, a la industria financiera, formación en inversión, estudiar la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para preservar tu capital. Es decir, que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos financieros estrambóticos, podría decir, pues yo, lo que yo vaya ganando, me lo voy metiendo en Bitcoin, que sé que en el futuro lo tengo ahí, y no va a perder valor. Y después voy consumiendo. Yo de las tres funciones que tiene la moneda, el dinero, mejor dicho, en el Bitcoin solo le pediría, hombre, si después se convierte en medio de cambio, unidad de tal, pues vale. Pero yo me conformo y creo que podría ser el futuro, que sea reserva de valor. No necesitamos, y esto es una idea que yo lanzo, y no sé si estáis de acuerdo, no necesitamos, lo que pasa es que al final se termina convirtiendo, si se convierte en reserva de valor, al final se terminará convirtiendo en medio de cambio. Pero no necesitamos que lo sea. No necesitamos que sea unidad de cambio, no necesitamos que sea medio de cambio, solo queremos que sea reserva de valor, como si fuese un gran registro de la propiedad, o imaginaros que nadie controla, que todo el mundo se apunta ahí y dice, a mí apúntame uno que hoy he estado trabajando 8 horas, me he ganado 200 euros y eso lo tengo yo ahí, eso me lo apuntas. Y ya está. Eso sería el Bitcoin, ¿no? Y yo creo que sin necesidad de amenazar a los gobiernos y a los bancos centrales se convirtiera en una reserva de valor. Porque claro, también tiene sus riesgos y termino diciendo que el Bitcoin puede ser un tema binario porque o se va a cero o se va a un precio muy, muy, muy alto. ¿Y por qué se podría ir a cero? Pues porque la amenaza
del Bitcoin con respecto a todo eso que estamos hablando, todo ese poder de la política monetaria, el dejar a los gobiernos inermes, pues hace que puedan prohibirlo, cosa que es complicada, pero no solamente prohibiendo te cargas algo, lo puedes hacer muy incómodo. Y si ya de por sí los bitcoins son relativamente incómodos, a mí personalmente, no sé si ya por la edad o lo que sea, a mí me sobrepasa el tema técnico, ¿no? Y muchas veces cuando oigo temas de bitcoin digo, llega un momento en que cortocircuito, ¿no? Pero que sea incómodo, que te pongan muchos impuestos e incluso que te lo prohíban, pues el bitcoin puede sufrir, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de otra charla. Y ya está, ya si tenéis alguna pregunta...